Muy buenos días a todos. Hoy venimos a hablar sobre la historia y geografía, fundamentos de la cultura. Esto se encuentra en el capítulo 3 del libro de Mercadotecnia Internacional, 16ª edición. Autores, Cateora, Mari y Jones. Como puntos de este capítulo abordaremos, número 1, efectos de la historia sobre la cultura de un país. Número 2, la manera en que la cultura interpreta los hechos a través de su propia mirada. Número 3, la manera en la que las políticas internacionales de Estados Unidos en el pasado remoto siguen afectando las actitudes de los clientes en el exterior. Número 3, el efecto de la diversidad geográfica sobre los perfiles económicos de un país. A continuación vamos a ver un análisis del ambiente cultural de los mercados globales. Para esto, nosotros tenemos que definir el término cultura. Cultura se puede definir como la base socialmente aceptada a partir de la cual se responde ante los sucesos externos e internos. En pocas palabras, cultura es todo lo que nos rodea. Dentro de este concepto de cultura se encuentran las religiones, hábitos, costumbres, tradiciones. Para entender por completo las acciones de una sociedad y sus puntos de vista, debe apreciar la influencia de los sucesos históricos y de la naturaleza que otorga. Únicamente a la que tiene que aceptarse una cultura, nada más. Vamos a tocar otro punto, que es de la historia. Dice que la historia puede definir la misión de un país, la percepción que tiene acerca de sus vecinos, su percepción en el entorno del sitio que ocupa en el mundo y la manera en cómo se ve a sí mismo. Los discernimientos acerca de la historia de un país son importantes para comprender las actitudes acerca del papel del gobierno y del comercio, las relaciones entre administradores y administrados, la fuente en las autoridades administrativas y las actitudes hacia las empresas extranjeras. Debemos entender que la historia influye en las decisiones comerciales, como las inversiones extranjeras directas, el ingreso al mercado e incluso las decisiones sobre el personal. Debemos que saber que para entrar en una cultura, nosotros tenemos que conocer la cultura. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? El efecto de la historia sobre la cultura de un país. Jones, trabajo de Estados Unidos y embajador de un país en Japón, sugiere que cualquier persona que realice negocio en otra nación debería entender cuanto menos la versión de enciclopedia del pasado de ese país, simplemente por educación, sino que por motivos de persuasión, para no fracasar en el intento de ese comercio entre otro país, para respetar su cultura, para no vernos tontos por decir algo que a ellos no les guste, simplemente tenemos que respetar. Buenos días, mi nombre es Amer Zelaya y yo les voy a hablar acerca de un tema muy importante que es la filosofía de Confucio. Se ha enseñado en Japón a lo largo de su historia, enfatiza la virtud básica de la lealtad. Una premisa fundamental de la ideología japonesa refleja la importancia de la cooperación para el bien colectivo. Los japoneses obtienen consenso al acordar que todos se unirán contra las presiones externas que amenacen el bien común. La perspectiva histórica da al extranjero que está en Japón una base a partir de la cual puede empezar a desarrollar una sensibilidad cultural y una mejor comprensión a la conducta actual de los japoneses. Esta es una manera muy importante, o sea, los japoneses crean una perspectiva para que los extranjeros puedan tener una perspectiva mejor acerca de ellos y puedan entenderlos mejor. Entonces, esta es como una premisa, como bien lo dice así, para los extranjeros que desean invertir en su país o desean visitar su cultura. La historia es subjetiva.
como todo arte subjetivo, al igual que la historia, todos tenemos una manera muy diferente de interpretarla. Muchas personas pueden decir que varios puntos de la historia para ellos son favorables, para otros no. Entonces a eso se refiere que es subjetiva. La historia es importante para entender las razones por las que un país se comporta del modo en que lo hace. Pero, ¿desde qué punto de vista se examina la historia? Los sucesos históricos siempre se observan desde la perspectiva de los propios sesgos y criterios de autorreferencia CAR, y en consecuencia, lo que un historiador registra quizá no sea lo que observó otro. Los historiadores intentan ser objetivos, pero pocos pueden evitar que los sucesos se infiltren a través de sus propios prejuicios culturales. Al momento de indagar en la historia, siempre se encontrarán con situaciones diferentes y por lo tanto la manera en que los estaba interpretando puede cambiar. Un elemento crucial para comprender las actividades comerciales y la cultura política de un país es la percepción subjetiva de su historia. La manera más concreta, por decirlo así, de, de poder, eh, de poder indagar en un país es conocer su historia, conocer su cultura, de dónde provienen sus costumbres. Esa es una manera de tener respeto ante una población, saber sus costumbres. No podemos llegar a un país y un ejemplo sería, no podemos llegar a Alemania y tomarnos fotos en los monumentos que fueron dedicados a las personas que fallecieron o que vivieron situaciones difíciles. Ese es un ejemplo que muchas personas no saben, llegar a Alemania y tomarse fotos en esos monumentos. Creo que por eso deberíamos, antes de visitar un país, deberíamos de estudiar, de leer para así comprender su cultura. La doctrina Monroe. Un pilar de la política externa inicial de Estados Unidos es producto de la declaración pública del presidente James Monroe, en la que proclamó tres considerados: cese de la colonización europea en el Nuevo Mundo, abstención de Estados Unidos de participar en los asuntos políticos de Europa y la intervención de los gobiernos europeos en los gobiernos del hemisferio occidental. Esta es una forma que nos hace ver a Estados Unidos de lo que pudo cesar durante esas épocas, pero no nos dicen también la forma en que invadieron México, quitándole muchos estados como ser Nuevo México, Texas. Entonces creo que la historia, cada país escribe su historia a su conveniencia, hasta que llega otro y le hace ver lo que es la realidad. Luego tenemos lo que es el destino manifiesto. El destino manifiesto, en su interpretación más amplia, significaba que los estadounidenses eran pueblos elegidos por Dios para crear una sociedad modelo. La idea del destino manifiesto se utilizó para la anexión que hizo Estados Unidos de Texas, Oregon, Nuevo México y California, y después la participación de ese país en Cuba, Alaska, Hawái y las Filipinas. Como anteriormente lo decía, Estados Unidos hizo creer a los demás, bueno, más que todo a México, que eran la ciudad modelo. Por eso interfirieron también en muchos asuntos políticos de México, inclusive quitando los estados, como anteriormente les decía. James Monroe decía que los mexicanos para ellos son como hermanos y él no entendía por qué quizás ellos no lo miraban igual. Y tal vez es porque el simple hecho de quitarles estados, de interferir en sus políticas, es una forma que los mexicanos no comprenden y es porque tienen la razón. A él le gustaría que entraran a su tierra e interfirieran en asuntos políticos, inclusive dejándolos una marca en la historia. Ahora les hablaré un poco de lo que es la geografía y mercados globales.
La geografía es un elemento que influye en el incontrolable ambiente que enfrenta todo mercadólogo, pero recibe poca atención. La geografía es mucho más que memorizar los países, las capitales y los ríos. También incluye la comprensión de la manera en que se afecta la cultura y la economía de una sociedad a medida que una nación se esfuerza por satisfacer las necesidades de su pueblo dentro de los límites que impone su conformación física. En consecuencia, el estudio de la geografía es importante para valorar los mercados y sus ambientes. Un ejemplo sería muy claro, un ejemplo muy claro sería eh, cuando visitamos un pueblo. Eh, Muchas veces, bueno, en mi lugar una vez me tocó visitar un pueblo que solo iba de visita por un día, pero al final me quedé como por un mes. Entonces me hizo comprender que ellos, a pesar de todo, de las circunstancias, ellos tienen sus propias costumbres. A pesar que estamos dentro de un mismo país, ellos tienen diferentes costumbres. Entonces eso me ayudó a analizar la forma en que vivían, la forma en que convivían entre ellos y me ayudó a comprenderlos mejor. Entonces creo que es el trabajo de todo mercadólogo y más que todo en diferentes países, que tienen que adaptarse a sus costumbres y no solo de las costumbres en general, sino que eh, en el mercado meta que se va a adentrar. Gracias. Buen día, mi nombre es Ana Santos y les voy a hablar sobre algunos efectos de la diversidad geográfica sobre los perfiles económicos de un país. Uno de los efectos principales es el clima y la topografía. La altitud, la humedad y los extremos de la temperatura son características climáticas que afectan los usos y el funcionamiento de los productos y equipos. Los productos que rinden bien en las zonas templadas quizás se deterioren con rapidez o requieran sistemas especiales de enfriamiento o lubricación para funcionar del modelo correcto en las zonas tropicales. Dentro de un solo mercado nacional, el clima puede ser diverso, bastante diverso, como para requerir ajustes importantes. Por ejemplo, aquí en Honduras, a pesar de que hay varias regiones en una sola, en un lugar puede estar haciendo mucho calor y en otra puede estar haciendo mucho frío. Entonces se tiene que buscar la manera necesaria para poder transportar los productos sin que estos se vean afectados. Las montañas, océanos, mares, selvas y otras características geográficas pueden representar graves impedimentos para el crecimiento económico y del comercio. La geografía se basa de los países menos privilegiados, que siempre están al borde entre la subsistencia y el desastre, sufren de manera desproporcionada de las catástrofes naturales y que son provocadas la mayor parte por el hombre. El clima y la topografía juntos son las guerras civiles, las políticas ambientales deficientes y los desastres naturales. Hunden a los países aún más en el estancamiento económico. Sin irrigación y el manejo de aguas, las sequías, las inundaciones y la erosión de los suelos los abate, y esto a menudo los conduce a un mayor desertificación que reduce la fertilidad a largo plazo de las tierras. A medida que los países prosperan, se superan las barreras naturales. Se cavan túneles y canales y se construyen puentes y presas con un esfuerzo para poder controlar o adaptarse a un determinado clima. La topografía y los extremos climáticos recurrentes, las alteraciones de los ecosistemas, la reubicación de la gente, el manejo inadecuado de los desechos peligrosos y la contaminación industrial son problemas que en el mundo industrializado debe atenderse y también aquellos que pretenden lograr un buen desarrollo económico. Ahora les voy a hablar un poco sobre la responsabilidad social y el manejo ambiental.
Los países, las empresas y los individuos llegaron a un consenso durante el final del último decenio, que es la protección ambiental no es una opción adicional, es una parte esencial del complejo proceso de las actividades comerciales. Tanto los gobiernos y las empresas se ocupan en particular por encontrar los modos de eliminar el tajo de la oleada de contaminación y limpiar las décadas de abandono. Una fuerte motivación es la adquisición de la conciencia de que la contaminación es un punto de querer totalmente fuera de control. Buenas tardes. Pues continuando con la exposición de mis compañeros, yo les hablaré sobre escasez de trabajadores e inmigración. En la mayoría de los países, la inmigración generalizada no es algo que agrade mucho a la población residente. No obstante, un reciente informe de la ONU representa el argumento mejor fundamentado para un cambio en las leyes de inmigración, esto como una solución viable. El libre flujo de inmigrantes ayudará a aliviar el doble problema de una expansión poblacional explosiva en los países menos desarrollados y la escasez de trabajadores en las regiones industrializadas. Las tendencias de aumento de población en los países en desarrollo, el movimiento sustancial de la población del campo a las ciudades, la disminución de las tasas de natalidad en países industrializados y el envejecimiento de la población mundial tendrán profundos efectos en el estado de las actividades comerciales mundiales y en las condiciones económicas del planeta. Sin ajustes exitosos para esas tendencias, muchas naciones presentarán un crecimiento económico mucho más lento y esto agravará los problemas financieros para los programas de retiro de los jubilados y deterioro adicional de los servicios públicos y sociales que conducirán a posibles agitaciones sociales. Rutas de comercio en el mundo. Las rutas comerciales enlazan al mundo y reducen las distancias, las barreras naturales, la falta de recursos y las diferencias fundamentales entre los pueblos y las economías. Siempre que un grupo de personas quiera algo que tiene otro grupo en algún otro sitio y que existan los medios para viajar entre ambos lugares, siempre habrá comercio. Las primeras rutas de comercio fueron por tierra, después vinieron las rutas marítimas, luego las aéreas y finalmente algunos quizás dirán que Internet también conecta a los países para poder realizar el comercio. Enlaces de comunicación. Un factor que apunta a todas las actividades comerciales es la comunicación eficiente. El conocimiento de dónde se encuentran y dónde se necesitan los bienes y servicios, y la capacidad para comunicarse a grandes distancias en forma simultánea. Las mejoras continúan en las comunicaciones electrónicas han facilitado la expansión del comercio. Cada nueva tecnología de comunicación ha dado origen a nuevos modelos empresariales. Algunos negocios existentes que se han reinventado gracias a estas nuevas tecnologías y pueden adaptarse así a las diferentes demandas que se les pueden presentar, y estas empresas han podido responder ante estas innovaciones. Y las que no han podido responder, pues lastimosamente y en consecuencia de esto, han dejado de existir. Es necesario reconocer los obstáculos geográficos, ya que tienen un efecto directo sobre la mercadotecnia y las actividades relacionadas de comunicación y distribución. Se requiere del estudio de la historia y la geografía para dar al ejecutivo de marketing un entendimiento del por qué un país se ha desarrollado de cierto modo, más que como una guía para adaptar los planes de marketing.
La historia y la geografía son dos de los ámbitos del marketing foráneo que deben entenderse con minuciosidad y que tienen que incluirse en los planes de marketing foráneo a un grado equivalente a su influencia sobre el esfuerzo mercadotécnico. Bueno, compañeros, y licenciadas, acá nuestra exposición, nuestra presentación sobre el capítulo número 3. Espero pues hayan entendido y gracias.